El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta serie de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de un proceso de vacunación, de la importancia de las vacunas y de cómo funcionan estas, especialmente la del COVID-19. Vamos a entender que por vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados o de productos derivados de microorganismos. El doctor Edgar nos explicará a lo largo de esta presentación cómo funcionan las vacunas, especialmente la actual contra el COVID-19. El doctor Edgar Martínez Guzmán es médico cirujano y partero, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó su posgrado en el Hospital General Regional de León como médico pediatra y posteriormente realizó una subespecialidad en alergias e inmunología clínica en el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente trabaja como alergólogo e inmunólogo pediatra del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y como médico especialista del staff Médica Campestre, dando sus servicios en el área de consulta externa, hospitalización y servicio de urgencias. Doctor Edgar, sea usted bienvenido. Este es su espacio. Escuchamos, tenemos mucho que aprender con respecto a los procesos de la vacuna y pues quién más que una persona tan capacitada como usted que nos hable del tema. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco mucho, en este caso, a la directiva de Médica Campestre la invitación y la confianza de invitarme a aplicar acerca de este tema, que la verdad es algo muy interesante y sobre todo para la población, que lo trataremos de hacer de una manera muy comprensible. Es muy importante, sobre todo también por la época en la cual nos encontramos, que estamos iniciando ya la vacunación contra COVID. Entonces, me comentaba el doctor Guillermo acerca de algunas inquietudes de las personas sobre la realidad de qué es lo que va a hacer esta vacuna en el cuerpo humano. Entonces, vamos a platicar un poco de ello. Este es el contenido, lo que vamos a desarrollar durante la charla. Entonces, vamos a ver realmente cómo se compone el sistema. Vamos a ver la respuesta que tiene este sistema inmune, ¿sí?, para generar anticuerpos, además de qué respuesta o cómo se da la respuesta a los virus, ¿sí? ¿Qué es la vacunación como tal? Que ya aparte nos dio la introducción aquí el Guillermo, en la COVID, sobre todo las que ya están actuales, efectos secundarios de estas vacunas, cuáles son las reales contraindicaciones de estas vacunas, así como el plan de vacunación que ya está establecido por la Federación, en este caso de México, para la vacunación de nosotros. Y sobre todo, cuáles son los beneficios. En esta imagen que ven aquí, este es Edward Jenner, él es uno de los pioneros en esto de la vacunación, del cual vamos a ir un poquito durante la charla. Este niño es James, entonces de alguna manera empezó esta vacunación con la modificación que hizo Edward Jenner y que de alguna forma nos ha a todo esto. Esta imagen, que pareciera sumamente compleja, es lo que trataré de explicarles de una manera muy sencilla y que al final de esta charla ustedes puedan comprender cuál es la realidad de todo esto, cómo se van a introducirlas, en este caso, las vacunas de COVID desarrolladas dentro del sistema inmune para producir anticuerpos, lo que nos va a defender a nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces,
Para hablar un poquito acerca del sistema inmune, cómo funciona, la verdad es que traté de pararlo porque existía evitar entender cada vez. Pensé por una parte en el universo, porque es tan extenso, porque tiene sistemas solares, porque tiene estrellas, porque tiene una diversidad de cosas. Sin embargo, no existe tanta interacción entre ellos como sucede en el sistema inmune. Entonces, para hablar del sistema inmune, vamos a utilizar esta parte de esta imagen que es un poco clásica, que es del libro del Principito, donde Antoni libro cerca que trataba de ejemplificar o que quería ser el pintor o dibujante, y en este caso mostraba esta imagen donde él les preguntaba qué veían. Y todo el mundo le decía, es un sombrero, cuando la realidad de lo que trataba de expresar, en este caso el aviador, era otra, ¿sí? Entonces, trataré que en esta charla todos vayamos a corte y todos veamos lo que realmente trato de expresar, en este caso, de esta imagen. Entonces, el sistema inmunológico, pues es algo ya nace, como lo vamos a ver, darnos contra todo, pero la otra función muy importante de este sistema inmune es la adaptación del ser humano a su medio ambiente. En este caso, la pandemia de COVID es algo que ya se ha presentado en otras épocas, aunque con otros gérmenes, y que de alguna manera la población, o en este caso, ha sabido sobrevivir y hemos pasado esas barreras. Entonces, esa es la parte interesante de cómo mucha gente se alcanza a defender, alcanza a salir adelante, se alivia en contra de ello, que esa es parte de la adaptación del sistema. Ahora sí, adentrándonos en lo que es el sistema inmune, se compone en dos partes principales. Esto que llamamos innato, que es con el cual nacemos nosotros, y el sistema de nosotros que va a adquirirlas poco a poco conforme nosotros vamos creciendo, con todas las interacciones que tenemos con gérmenes, con alimentos, con muchas otras cosas del medio ambiente, es como se va a forjar este sistema adaptativo o adquirido. A su vez, el sistema innato, que es con el cual nacemos, se compone de tres cosas en principal, aunque la realidad es que es más complejo y más amplio. Pero lo definiré con tres. Les ejemplificaré cómo es más o menos que funciona. Aquí mencionamos lo que son las barreras. En este caso de las barreras les pongo el ejemplo de la piel. Si nosotros nos vemos a la piel, pues vemos que la piel, de alguna manera tiene cierto brillo, tiene cierta humedad, tiene cierto color y sobre todo que no está abierta. Entonces, Doc, un favorzote. Esa integridad de esa piel es lo que nos protege de todo lo externo hacia nosotros mismos, que es el medio ambiente. Entonces, así como en la piel, también existen otra serie de barreras en el aparato respiratorio, en la nariz, en el estómago, en todos esos lados, que esas barreras nos ayudan como una parte inicial a defendernos de todo. Entonces, continuando con esta parte del sistema inmune innato, que es con el cual nacemos, les comentaba acerca de las células que tiene. Estas células las vamos a tomar de esta forma. Células que tienen cierta preparación para algo, en este caso para defendernos o para matar, por así decirlo. Otra de las partes del sistema inmune innato son estas proteínas especiales que las tomaremos como si fueran unas cartas que se van a utilizar de una forma que les voy a mencionar un poquito más adelante, ¿sí? Y además una serie de herramientas que sirven para perforar y trabajar y reparar ciertas cosas. Bueno, sigamos el sistema adaptativo, que es el que nos quedamos, que es el que se adquiere. Entonces, hay estas células especiales que les llamamos linfocitos, ¿sí? Que son como si fueran un general, que es el que va adquiriendo conocimientos y que es el que finalmente va a dar órdenes de qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. ¿A quién le va a dar órdenes o con quién va a interactuar? ¿Sí? Van a interactuar entre lo que son estas dos células que están aquí, que son y estos otros soldados ya a través de lo hacen. Y la otra forma es cómo se van a retroalimentar entre ellos dos. A eso era lo que me refería en un principio de cómo interactúan estas células dentro del sistema inmune. ¿Qué más tenemos para defendernos? Lo que todos conocemos o muchas veces hablamos, es esto, los famosos cuerpos, una inteligente, incluso en la actualidad, hay ciertas funciones que desconocemos cómo las hace, pero son funciones positivas o buenas en nuestro organismo.
Entonces, ya que vimos un poquito el bosquejo de lo que es el sistema inmune, en esta plática nos vamos a enfocar un poquito más hacia lo que es el sistema adaptativo, que es lo que tiene que ver en la respuesta a las infecciones y cómo generamos los anticuerpos. Ya a través de una infección que adquirimos, se puede adquirir de dos formas. A esta que le llamamos pasiva, que esta nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada y simplemente nos llega, ¿sí? Como la natural que le llamamos, que es cuando la mamá le transfiere los anticuerpos hacia el bebé, y eso es algo muy común que le decimos, dale pecho porque le vas a dar anticuerpos al bebé o le vas a pasar defensas. No solamente algo que lo nutre. Por otro lado, hay una forma a través de la cual también le podemos dar y que en la actualidad incluso le hemos escuchado, cuando decimos, es que le vamos a pasar plasma de pacientes convalecientes a un paciente enfermo. Entonces, esa es una forma de adquirir la inmunidad de una forma pasiva o sin que el organismo haga ninguna acción, ¿sí? También existen anticuerpos que también vamos a estar viendo en la actualidad de anticuerpos que nos van a ayudar a nuestra COVID. Y por otro lado, la inmunidad activa, que es la que realmente el organismo o el sistema inmune de nosotros va a tener que hacer una acción para generarla. ¿Cómo hay? Hay dos formas, que es la natural, a través de que yo tenga la propia enfermedad para desencadenar esos anticuerpos, o la otra que es artificial, que es a través de las vacunas, ¿sí? Lo cual, esto es lo que nos va a interesar durante la plática un poco más, ¿sí? Entonces, en este ejemplo sería un soldado, ¿sí? Este soldado lo va siguiendo. Bueno, entonces íbamos aquí donde les iba explicando que... Ay, espérenme, título, pantalla... Bueno, se los voy a hacer con este puntero. Donde les explicaba aquí que ya que introducimos... Aquí en este caso está el virus. Ya que se introdujo el virus en esta parte de aquí, este virus se va a fragmentar a través de ciertos procesos dentro de la célula, y esa célula, como les explicaba, va a sacar un receptor o una información hacia la superficie para avisarle a esta célula que en este caso es el general, que es el que va a recibir la información y es el que va a dar una indicación de qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, viéndolo de una manera más sencilla, estas células siempre están en el organismo en todas partes y en esas partes siempre están vigilando como lo observamos aquí, ¿sí? Cuando encuentran algo anormal, entonces es cuando van a hacer algo, que lo van a buscar y lo van a atrapar, como es este caso, ¿sí? Aquí el policía atrapó a un delincuente que pudiera ser una bacteria, un virus, un parásito, algo más. Entonces, ahora, ¿qué tiene que hacer en este caso, el ladrón? El ladrón lo tiene que llevar a un lugar donde lo va a procesar y le va a sacar la información, ¿sí? Esa información es todo eso que está en esta plaquita, ¿sí? Ahora, en base a esa información que ya se hizo a través de este proceso, el general va a tener que decidir qué va a hacer con este ladrón, ¿sí? Entonces, esta parte que está aquí, que es donde está toda la información, es un poquito, este sería un pedacito nada más de esta información que nosotros estamos usando. Como ejemplo, podríamos utilizar a lo mejor la mano izquierda o la mano derecha, que es lo que realmente le vamos a presentar a que es la forma en cómo lo tenemos que volver a atrapar si se nos vuelve a ir. Entonces, aquí está la célula nuevamente. Cuando introdujo la información, va a pasar toda esa información a través de la célula para sacar esa información en un receptor y presentárselo nuevamente al general, que sería exactamente el mismo proceso que acabamos de hacer. Este general va a tener que tomar una decisión en quién se tiene que convertir y las indicaciones que tiene que hacer para otras células y se generen realmente esos anticuerpos.
Entonces, aquí está nuevamente el ejemplo donde ya el general ya tiene ciertas indicaciones o acciones de cómo es lo que tiene que hacer. Entonces, ahora tiene que buscar a otra célula, en este caso a otro soldado, para indicarle qué es lo que él necesita con exactitud, ¿sí? Entonces, busca a este soldado que tiene una maquinaria muy especial para producir estos anticuerpos, que es lo que realmente nos va a defender. Bueno, entre otras cosas, pero en este caso en especial, estos anticuerpos es lo que nos va a defender de esos gérmenes. Y ahorita vamos a ver cómo lo va a hacer. ¿Sí? Esa información es algo parecido a esta llave, pero esta llave tiene que tener ciertas características, como todas las llaves que tenemos nosotros. Ya vimos que es una llave inteligente que además sirve casi como un imán donde se va a fijar a esas células. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sí? Nuevamente, ahora sí pasando un poquito a lo que es el coronavirus aquí tiene todas estas características. Las vacunas en la actualidad están tratando de conformar o de crear esto, lo que es una espiga, que es la que utiliza el coronavirus para fijarse a las células que tenemos en el cuerpo y de esa manera introducirse y causarnos la enfermedad, ¿sí? Entonces, esta espiga tiene estas características, ¿sí? Que en este ejemplo se las pongo como si tuvieran ciertos colores o ciertos marcadores, que en este ejemplo que les puse aquí son 3 marcadores amarillos, 3 marcadores rojos, 3 marcadores azules y 1 verde. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con esos marcadores? Esta maquinaria especial, que es lo que les ponía de ejemplo en una de las diapositivas anteriores, tiene que crear este anticuerpo que ya lo conocimos anteriormente. Entonces, tiene una serie de cuadros rojos, de cuadros verdes, amarillos y azules. Pero como vimos en la diapositiva anterior, que es esta, solo son 3 de cada uno y un verde. Entonces, así es como los va a elegir para conformar esta parte que le llamamos región hipervariable, que es la más específica y lo que le va a dar realmente esa utilidad a ese anticuerpo para que realmente funcione y nos pueda defender. Entonces, hasta aquí vamos nosotros, ¿sí? Las vacunas de coronavirus que se van a utilizar van a introducir solamente un fragmento que es este que está aquí, que es la mano izquierda o la mano derecha del ladrón, ¿sí? Que es la que se va a crear dentro de una célula, ¿sí? Nada más esa pequeña parte. Se van a crear esas espigas y esas espigas posteriormente van a seguir nuevamente lo que habíamos visto de la parte anterior del ladrón, ¿sí? Van a sacar esa información de cómo realmente está compuesta, ¿sí? Que esa información ya la teníamos nosotros aquí. Ahora, esa información se le va a presentar a un general para que a través de ese general se generen estos anticuerpos y estos anticuerpos se van a pegar en los coronavirus, ¿sí? Bueno, ¿y qué? Yo me preguntaría, ustedes han de preguntar, ¿y qué tienen que ver esos anticuerpos en que se le peguen a ese coronavirus o no? Ahora se los voy a ejemplificar de esta manera, ¿sí? Este es el coronavirus, entonces este es el anticuerpo. Va a llegar el anticuerpo y se va a fijar a las espigas. Al fijarse esos anticuerpos a esas espigas, va a impedir que este coronavirus se pegue a las células del cuerpo y de esa manera bloquear que él se pueda introducir a las células y desencadenarnos la enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque al entrar él a lo que son las células se empezará a replicar y mucho más los va a enfermar. Entonces, de esta forma es como se bloquea por un lado al coronavirus, ¿sí? ¿Qué otra forma, qué otra utilidad tendría ese anticuerpo? Es la siguiente. Este ladrón, en este caso el coronavirus, va a tratarse de camuflajear, de meterse entre tantas células para que no lo podamos encontrar, como es este ejemplo en esta imagen. Este ladrón está tratándose de ocultar de nosotros. Entonces, ¿qué es el anticuerpo como tal? El anticuerpo se le va a fijar al ladrón, ¿sí? O al coronavirus,
y va a dar una señal a través de la cual va a ser muy fácil, independientemente de donde esté, así sea entre tanta gente, entre tantas cosas que se esté ocultando, lo vamos a encontrar muy fácil y los soldaditos van a llegar y lo van a matar, que es lo que veíamos anteriormente. ¿Qué otra cosa o qué otra utilidad va a tener la vacuna? La vacuna, que ya vimos que el general se conformaba en dos partes. Una que era formar anticuerpos, que es lo que acabamos de ver, y ya vimos cuál es la utilidad. Y por otro lado, ¿qué más va a hacer ese general o esas células a través de esa vacuna que nosotros vamos a recibir? ¿Sí? Ese general va a condicionar que se activen unas células en el cuerpo que tenemos en el cuerpo que se le llaman células NK o asesinos naturales. Ese es el nombre real de ellas. Y esos asesinos naturales es como si activáramos un protocolo a través del cual esos asesinos van a ir a matar a alguien. ¿Sí? Como lo vamos a ver, y es parte de la respuesta que se dan hacia los virus. En este video, bueno, en esta imagen, aquí se ve cómo el virus se mete a las células, ¿sí? Cuando esta célula se infecta, en la parte de la superficie, saca como una bandera que es lo que va a señalar que está enferma esa célula. Entonces, ese asesino natural llega, encuentra que esa célula está enferma y él condiciona la muerte de esta célula, ¿sí? Para que este virus ya no se siga replicando y de esa manera condicionarnos una enfermedad hacia nosotros. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito ya acerca de las vacunas como tal, puesto que ya vimos los mecanismos o qué es lo que nos va a ayudar en este caso, ¿sí? Acerca de la vacunación, ¿qué es la vacuna realmente? Es un producto, como dice aquí, es un producto biológico que se puede utilizar para inducir de forma eficaz y segura la respuesta inmunitaria, que fue lo que ya hablamos anteriormente, y nos va a conferir una protección contra infecciones o enfermedades en una exposición posterior. La Organización Mundial de la Salud estima que 2 a 3 millones de vidas se salvan exclusivamente por las puras vacunas. Acerca de Edward Jenner, que era lo que hablábamos anteriormente, Edward Jenner fue el que empezó con esto de las vacunas. Inicialmente, cuando empezó la vacunación, se hacía una herida en la superficie, como se observa aquí, y se introducía parte de lo que estaba enfermo a alguien, ¿sí? Que en este caso era la viruela. Posteriormente, Edward Jenner ya cambió un poquito eso de introducir algo de una persona, que sí era directamente, pero causada esa viruela por una vaca, no por otra persona. Y así fue como de alguna manera empezó esto de la vacunación. Y se dice que el trabajo de Edward Jenner es el trabajo que ha salvado más vidas que cualquier trabajo de otra persona. Respecto a la historia de la vacunación en México, como vemos aquí, empezó desde 1973, donde empezamos con una protección de 6 vacunas nada más, que son las que están incluidas en esta parte. Poco a poco se ha ido incrementando las vacunas en la Cartilla Nacional de Vacunación a través del tiempo, que en la actualidad ya incluye o ya protege hasta 14 enfermedades, ¿sí? Y que de alguna forma son gratuitas. En la actualidad, en el 2020, la que se va a agregar va a ser la vacuna de COVID. Las vacunas de COVID se pueden conformar o hacer de diferentes formas, como lo vemos en esta imagen. Parte es que sea a través de un virus que le llamamos un vector de otros animales que no son hasta cierto punto dañinos, se pueden introducir al cuerpo, ¿sí? Que es a través de un vector, que ese vector incluso se puede estar replicando en la parte interna sin causarnos una enfermedad a nosotros. Otras están hechas
de lo que llamamos solamente ciertos genes o cierta parte de los genes, que es, en este caso, cómo se conforma la espiga, que fue lo que vimos en la parte anterior, ¿sí? Y otras están hechas, bueno, en la actualidad de las que hay, no hay tantas que estén hechas exclusivamente de todo el virus, ya sea muerto, o un virus vivo, o un virus de alguna manera como adormecido. Hasta diciembre del 2020 se estaban probando 214 vacunas, ¿sí? Por más de 200 laboratorios a nivel mundial. Esos laboratorios están trabajando con diferentes vacunas, como los vemos aquí, unas partes con RNA, otras partes con DNA, otras partes utilizándolos para meter esa información que nosotros necesitamos para generar esos anticuerpos con diferentes mecanismos y obviamente que no nos causen daño en el cuerpo. Aquí en esta imagen les muestro desde qué época, que fue en marzo del 2020, empezaron a crearse o a empezar a estudiar esto de las vacunas por diferentes laboratorios. Hay laboratorios, como les mencionaba anteriormente, que utilizan un vector, que es meterlo a través de otra sustancia, o meter el DNA o el RNA, que solamente es una parte muy pequeña de la información del virus, a través de ciertas sustancias, ya sea como con una protección de proteínas o de lípidos, para meter esa información al cuerpo y las células de nosotros empiecen a generar esos anticuerpos. Entonces, la vacuna que ya tenemos actualmente en México es esta, ¿sí? Que esta está hecha solamente de una fracción de información de ese virus, que es lo que habíamos hablado anteriormente de la espiga. Hay otra también que ya está autorizada y usándose, sobre todo en Estados Unidos, que es esta, que está usándose por el laboratorio de Moderna. Y existen otras también que ya están mucho más avanzadas en cuanto a su estudio, pero que además de que no estén completamente estudiadas, ya muchos países las están usando por el problema tan importante que existe actualmente a nivel mundial, como son estas de acá. Entonces, les comentaba que existe estas tres principales vacunas que son las que más se usan a nivel mundial, ¿sí? La de Pfizer, que todos hemos escuchado, la de Moderna y la de AstraZeneca. En el caso de México, es muy posible que lleguen estas dos. Moderna hasta la actualidad no tiene como un acuerdo entre México para poderse surtir, ¿sí? Entonces, estas, como vemos aquí, tanto la de Moderna como la de Pfizer, tienen una efectividad de un 95%, a diferencia de la de Astra, que la de Astra tiene de un 70 a un 90%. Eso se debe un poquito a que están hechas en diferente forma, ¿sí? Las dosis, como vemos, son 2 en cada una de ellas. Lo que cambia un poquito es el tiempo de administración, que la de Pfizer se debe de aplicar a las 3 semanas y la de Moderna y la de Astra al mes de haberse aplicado la primera dosis. Pero vean, la efectividad es muy buena y es importante. Hoy en día, la de Pfizer se aplica en todos estos países que están en esta imagen, que ya son varios, ¿sí? Entre ellos todo lo que es México, Estados Unidos, Canadá, ¿sí? Algunos de Latinoamérica como es Chile, Argentina, y otros en Europa, así como Inglaterra, y otros de Medio Oriente. Moderna actualmente solamente se aplica en lo que es en la Unión Europea, en Canadá y en Estados Unidos. Y la de Astra, aunque está marcado ya México, la realidad es que todavía no llega a México. Y con el problema que acaba de tener el día de ayer, posiblemente vaya a retrasarse aún un poco más esa llegada a los diferentes países. Algo que nos importa y que nos ha causado escepticismo, estrés, dudas a saber si nos vamos a aplicar o no una vacuna es eso, los efectos secundarios. Dentro de los efectos secundarios, la realidad es que sí se han presentado, como ven, sobre todo el dolor a nivel de la inyección, hasta en 84%, ¿sí? Fatiga en menor y el dolor de cabeza en un poco menos.
pero también hay otros efectos que si vemos, son efectos que relativamente son llevaderos o que no son graves, ¿sí? Aún incluso en los mayores de edad, mayores de 56 años, vean, si comparamos los efectos entre uno y otro, son un poco menos. Por ejemplo, la fatiga es un poco más marcada en los menores de 55 años, a diferencia de los de 56, ¿sí? Entonces, otro de los efectos secundarios que nos causa mucho estrés y preocupación es la anafilaxia o esa reacción grave que hemos estado escuchando en los medios que se llega a presentar con las vacunas. Y la realidad es que sí, ya está descrito en la literatura que sí es cierto que todas las vacunas pueden condicionar hasta una a cinco personas de las que les aplicamos una dosis pueden tener una reacción. Esto probablemente no nos demos cuenta porque son vacunas en las cuales no tenemos esa tensión tan marcada como lo que es en la vacuna de COVID. Sin embargo, en la vacuna de COVID, en este informe que se acaba de publicar hace 3, 4 días, vean, sí es cierto que hay un poco de mayor reacciones de anafilaxia comparado con las anteriores vacunas. Me refiero a las demás vacunas que existen en la cartilla, ¿sí? Pero aún y así, esta es una vacuna que considero desde mi personal punto de vista que sí se debe de aplicar. La vacunación actual, veamos, estos países que están marcados en colores son los que en la actualidad ya tienen una vacuna que se está aplicando, ¿sí? De alguna o de otra forma o de alguna de otra marca. Hasta el día de ayer, que es 20 de enero, ya se han aplicado 46.8 millones de dosis a nivel mundial. Unos países han aplicado muchísimas más cantidades a diferencia de otros. Por ejemplo, Estados Unidos lleva 15.7 millones de dosis, a diferencia de México que vamos empezando apenas a aplicar esa vacuna. Otros, esto es ya basado en cuanto al porcentaje de población vacunada. Estados Unidos, a pesar de que ha aplicado muchísimo más cantidad de vacuna, aún tiene un porcentaje muy abajo de lo que es su población como tal. Israel es el país que en la actualidad tiene más cantidad de vacunas aplicadas en base al porcentaje de la población que tiene. Entonces, si bien hablamos y vemos que hay muchos que sí hay algunos efectos secundarios de esas vacunas, siempre hay que pensar en esta balanza y en este porcentaje. ¿Qué vale más? Las posibles reacciones que podamos tener o tener una vida saludable, ¿sí? En la actualidad ya han muerto muchas personas, otras que están actualmente enfermas, que no hay hospitales y lugares donde estar, ¿sí? Las pérdidas económicas en general que se han presentado, así como las discapacidades o los problemas que ha dejado posterior a sanar una persona de COVID. Entonces, si ponemos en una balanza esto de qué es lo que estamos viendo, a que si nos aplicamos una vacuna podamos estar en esta parte de las partes saludables, entonces creo que vale la pena aplicarse la vacuna. Las contraindicaciones de las vacunas. Personas que recientemente están enfermas de COVID, ¿sí? Pero que aún tienen síntomas. Si una persona ya tuvo COVID, ya pasaron más de 14 días, se puede aplicar la vacuna sin ningún problema. Otro algo que nos preocupa a muchas personas que son alérgicas. Si tienen alergias, independientemente de la alergia que tengan, se pueden aplicar las vacunas, a excepción de que tuvieran antecedente de una reacción anafiláctica conocida algún componente de la vacuna. Solo bajo esa condición estaría, entre comillas, por eso se los pongo, contraindicada la vacuna, porque ahorita vamos a ver qué opciones hay para esas personas. Las mujeres embarazadas en sí, lo que es Gobierno de México y algunas otras instancias la contraindican. Sin embargo, muchas mujeres embarazadas que son médicas o trabajadores de la salud o que están en contacto, se están aplicando la vacuna.
Al igual que en menores de 16 años está contraindicada, pero sobre todo es por los que no hay estudios que de alguna manera digan que es segura para esas personas. Sí, y aún hoy en día en estas personas embarazadas no se ha visto ningún problema. ¿Quién más no se debe de aplicar esa vacuna? Personas que hayan recibido una transfusión en los últimos 3 meses. Personas que hayan recibido tratamientos especiales que les llamamos monoclonales contra COVID en esos 3 meses previos al día de la vacunación. O personas que hayan recibido, por ejemplo, plasma de persona convaleciente como tratamiento de COVID. Les hablaba anteriormente de las personas que han tenido reacciones anafilácticas. Las personas que han tenido reacciones anafilácticas en realidad tienen que ser referidas con un alergólogo. Nosotros como alergólogos vamos a ver la composición exactamente de la vacuna, que en este ejemplo es la vacuna de Pfizer, y ver realmente qué de estas partes o componentes que estamos viendo son los que podrían haber causado una reacción. Hay la forma de que nosotros podamos hacer el estudio a diferentes compuestos de los que están viendo aquí y ver si realmente fue la vacuna la causa de la anafilaxia o pudo haber sido otra cosa. Mucho se habla actualmente de que este compuesto, que es el polietilenglicol, en la vacuna de Pfizer es el posible que pudiera estar causando. Entonces, si alguien se sabe alérgico a este compuesto, sí se necesitaría que tuviera una valoración por un alergólogo. ¿Qué precauciones debemos tener? La persona que tenga temperatura mayor a 38 grados o fiebre, que es lo que nosotros así lo conocemos, esa persona sí consideramos que debería de posponer un poquito más la vacuna. Si tiene la presencia de algún problema hemorrágico, también se considera que se pudiera aplicar en un día o etapa posterior, ¿sí? ¿Quién más? Los que han recibido vacunas, sobre todo de influenza o algún otro tipo de vacuna en los últimos 30 días, no debería de recibir la vacuna, sino hasta habiendo pasado esos 30 días que se mencionan aquí. Las mujeres con lactancia materna, la realidad es que tampoco se contraindica la vacuna, aunque en las contraindicaciones de gobierno federal sí se mencionan como una contraindicación, pero no se ha visto que tenga también algún perjuicio o afectación. Pacientes inmunodeprimidos que reciben tratamientos por alguna enfermedad, ya sea cáncer, ya sea problemas autoinmunes, ellos sí se pueden vacunar, pero tendrían que tener una valoración especial por su médico para ver cómo se encuentra su sistema inmune en ese momento o que se les haga algún ajuste en su tratamiento de tal forma que sí se puedan vacunar. Esta imagen es lo que actualmente nos traduce cómo es el plan de vacunación para México, que es lo que empezó en diciembre del año pasado y que ahorita está con el personal de salud y todas las personas que están en contacto de los pacientes con COVID. En la segunda etapa, que inicia en febrero-abril, serían personal de salud que falte en esta primera etapa, más las personas de 60 años y más. La tercera etapa, que inicia en abril, son personas de 50 a 59 años. En la cuarta etapa, personas de 40 a 49 años, que serían en el 2021, pero en la quinta etapa ya incluye hasta el 2022. ¿Qué más recomendaciones les puedo dar acerca de la vacuna? ¿Sí? Que el día que reciban su vacuna, que muy seguramente así lo van a hacer, los van a tener en un área de observación durante por lo menos 30 minutos, ¿sí? En ese tiempo es donde vamos a ver si realmente tenemos reacciones o no, si tienen algún síntoma y si realmente ese síntoma o esa reacción está asociada a la vacunación o es por alguna otra causa, como sucedió en el caso de nosotros que recientemente nos vacunaron. Si tienen alguna enfermedad o enfermedades, es muy importante que acudan con su médico, ya sea alérgica, si es alérgica con el alergólogo, si es diabetes con el endocrinólogo, si es hipertensión, ya sea el nefrólogo o el cardiólogo, para que tengan lo más controlada posible su enfermedad. Otra cosa que es importante, no hay que automedicarse antes de ir a la vacunación, a excepción de que un médico sí se los haya indicado. ¿Por qué?
porque últimamente he estado escuchando cómo la gente se está tomando ciertos medicamentos para que aparentemente no tengan una reacción. Y algunas ocasiones, como ya me ha tocado que me preguntan, muchas de las veces esos medicamentos pueden tener un efecto perjudicial en el sentido de que no se desencadena una respuesta adecuada hacia esa vacuna. Acudir con un alergólogo certificado en caso de alergias a medicamentos. ¿Por qué en este caso en especial? Para que sepan que si ustedes tienen alguna reacción de las que llamamos secundarias, sepan qué se tienen que tomar, ¿sí? Sobre todo los que tienen cierto tipo de antiinflamatorios o esos medicamentos que quieren usar para la fiebre o para el dolor. No consumir alcohol durante ese día o al día siguiente de la aplicación, ¿sí? Y no consumir AINES, de preferencia en ese día que los tomamos como fuertes. ¿Qué otras recomendaciones? Les van a dar una tarjeta como esta, en la cual les van a poner el tipo de vacuna que les aplicaron y obviamente la fecha en la cual se administró. Es muy importante que cuiden esta tarjeta, sobre todo porque aquí se especifica qué tipo de vacuna recibieron, ¿sí? Si bien les van a dar una segunda en la cual se va a poner la fecha, bueno, en el caso de nosotros así fue, también viene especificado qué tipo de vacuna se aplicó. La otra es que si por alguna razón tienen alguna reacción, esta información que viene en estas tarjetas nos van a dar a que si tuvieron una reacción con esta vacuna, saber qué otras vacunas les podemos ofrecer, ya que no todas se conforman o se componen igual. Y la otra es que en algún momento que empecemos a viajar, nos van a pedir este tipo de papeles en el cual ya vengan las dos vacunas que para podernos dar o permitir ingresar hacia otro país. La pregunta, entonces, si ya me vacuné, ¿ya no ocupo cubrebocas o cuidarme? La realidad es que sí. Independientemente de que se hayan vacunado, se deben de seguir protegiendo con cubrebocas, con sana distancia, no acudir a ciertos lugares donde hay mucha gente. ¿Por qué? Porque la infección puede suceder en uno de los días posteriores a que se vacunaron y entonces la enfermedad de cualquier manera se va a dar, como lo vamos a ver en un ejemplo que está aquí adelante. Otra pregunta que muchas de las veces tenemos, ¿la vacuna me puede causar COVID? La realidad es no. La vacuna no tiene la capacidad de desencadenarse la enfermedad porque solamente se está aplicando, dando cierta información de ese germen o de ese virus, no toda. Lo que les comentaba en la diapositiva anterior, si aquí se vacunan, ¿pueden enfermarse o tener COVID? Sí. Puede ser a los 2 días de que se vacunaron, puede ser a las 2 semanas, a las 3 semanas o incluso 4 semanas. ¿Cuál va a ser la diferencia de que les dé COVID a que le dio a los 2 días, que a el COVID le va a dar tal cual como es? ¿Sí? A diferencia de que le dio en la 3ª semana o en la 4ª semana, él sí ya va a tener cierta cantidad de anticuerpos que lo va a ayudar a defenderse. Este es el ejemplo de la vacuna de Pfizer, donde la primera vacuna se aplica en esta parte y a las 3 semanas se aplica la segunda. Se considera que de esta a esta ya hay un cierto porcentaje, entre un 40 a un 70% de una respuesta del sistema inmune, y 2 semanas posteriores a esta vacuna es cuando se adquiere ese 95% del cual hablábamos. En conclusión, lo que hablábamos acerca de Edward Jenner, ¿sí? Él empezó de una manera muy burda esto de la vacunación, que yo como ejemplificar, traté de buscar un ejemplo a través del cual podríamos ver los riesgos que existe con el vacunarnos y el no vacunarnos, ¿sí? Entonces, esto lo quise ejemplificar con un carro de hace muchos años, donde no tenía tantas características, donde no nos protegía, ¿sí? Ahora comparándolo en la evolución de la vacunación, por ejemplo, que es Sabin.
esta vacuna es tomada y nos va a proteger muchísimo más que esto, que en una comparación sería la evolución de este carro a este carro, que seguimos utilizando la misma estructura de este carro, pero ya con otras características. Simplemente este no tiene bolsas de aire y no tiene ciertos cuidados o confort que debería de tener. Esta vacuna de Sabin evoluciona posteriormente a esta hexavalente, donde ahora me protege contra 6 infecciones. Aclaro, aquí lo de meningitis se refiere a hemófilos influenza, que es parte de la estructura de estas vacunas, ¿sí? Y que esta sí me podía causar una enfermedad en una persona inmunodeficiente, a diferencia de esta que no me puede causar la enfermedad. El carro igual sigue evolucionando, es un mejor carro con bolsas de aire y cosas mucho mejores. Uno de los carros considerados mejores en la actualidad es este, que está compuesto con muchos cuidados, con muchas cosas que nos van a proteger y mucha seguridad que tiene, pero aún y este carro siguen teniendo accidentes, siguen teniendo muertes, ¿sí? Que sería lo que estamos ahorita tratando de ejemplificar aquí. Me di a la tarea de buscar y encontré que para el 2006 hubo 1.3 millones de muertes en personas accidentadas por carros, que es lo que nosotros usamos a diario. Entonces, tomando este porcentaje, son 180 personas que mueren por millón, ¿sí? De personas que usan los carros. Entonces, si lo comparamos con las vacunas son 11.1 por millón, pero no de muertes, son de reacciones que se pueden presentar a esa vacuna. En la actualidad, o al día de hoy, como vemos aquí en la imagen, esta imagen esto es tomada el día de hoy, donde en la actualidad ya son 96.9 millones de personas contagiadas. Y el número de muertes son 2 millones. Entonces, esto es algo que nos debería llamar la atención para que sí pudiéramos ser un poquito más conciencia sobre vacunarnos. Aquí está México. México tiene 1.600.000 pacientes infectados por COVID. Y de muertes, ¿cuántas tiene? 144,000, que casi vamos a ir a un 10%. Si hablamos ahora de Guanajuato al día de hoy tiene 98,000 personas infectadas y de muertes tiene 7,000. Creo que es algo que debemos de considerar en el momento de si decidimos de aplicarnos o no una vacuna. ¿Qué es lo que aparte nos va a fomentar la vacuna? Como lo vemos en esta imagen, las personas sin vacunar están en azul, las personas vacunadas en amarillo y las personas rojas son enfermos. Entonces, como ven, entre mayor porcentaje de poblaciones vacunadas, son menos el número de enfermos, ¿sí? Incluso hay pacientes o hay personas que no se vacunan y el hecho de vivir entre personas que sí están vacunadas les va a condicionar protección y que no se puedan enfermar. Entonces, la vacunación creo que es importante y creo que sí debería ser en todas las personas. Y creo que, como dicen, con el ejemplo se predica. Esta es la fotografía de todo el personal donde estuvimos esperando cierto tiempo, ciertas horas para podernos vacunar, ¿sí? Entonces, nosotros como médicos les vamos a fomentar el hecho de que sí se vacunen. Y sobre todo, ¿por qué? Porque vale más una acción a tiempo que 1000 después. Aún quedan muchas preguntas por contestar, por responder, muchas dudas que aún incluso en la actualidad no nos vamos a contestar, por lo cual en un futuro muy cercano probablemente nos contestemos o mucho más allá. Me pongo a sus órdenes ante lo que les pueda servir y apoyar, ¿sí? Y si tienen alguna duda o pregunta, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Muy explícita su presentación. Sí, efectivamente, creo que tiene muchísimas más ventajas el hecho de administrarse la vacuna que pues estar como actualmente nos encontramos. La posibilidad de complicaciones disminuye drásticamente, la posibilidad de morbilidad también disminuye
que eso es uno de los objetivos principales. Doctor, pues bueno, sabemos que empezamos un poco tarde el proceso, pero me gustaría por lo menos darle salida a algunas interrogantes que tienen nuestros asistentes al webinar, que se repiten con regularidad y que pues bueno, nos van a ayudar a hacer esto un poquito más claro. Nos pregunta Gisela, ¿por qué si la vacuna no provoca COVID, entonces por qué te enfermas después de ponerte la vacuna? El ejemplo que yo les ponía en la diapositiva de que te puedes enfermar es porque la vacuna te va a generar anticuerpos, pero esos anticuerpos te van a defender, como les mencionaba en la definición, en un momento en el cual tú te vuelvas a poner en contacto con ese germen, puede sí llegarte a desencadenar la enfermedad. La vacuna está hecha para que te proteja más. ¿En qué sentido? Que si tú ibas a tener una enfermedad por COVID muy grave, a lo mejor entonces te llega a ser una enfermedad no tan grave. O si te ibas a morir, que no te mueras. Esa sería la finalidad más que nada de la vacuna. Muy bien, y eso doctor. Hablando de etapas posteriores. Si te refieres a que por qué después de a los 8 días de que te vacunaste te da el COVID, es porque aún de alguna manera independientemente no te ha generado anticuerpos el sistema inmune. Correcto. Muy bien, doctor. Nos pregunta Paola, Anaí, ¿las personas con enfermedades autoinmunes y que son de la tercera edad presentan algún riesgo de vacunarte contra la vacuna del COVID? No sé exactamente a qué se refieran en el riesgo. Ahí lo que sí habría que ver, como les comenté, hay casos en los cuales sí tienen que acudir con su médico y les oriente cuál es la vacuna más idónea para él, puesto que no todas están hechas de lo mismo. Si les pongo el ejemplo de Pfizer, que es la vacuna que se pone en la actualidad, no tendría ningún riesgo en el que se la ponga, ¿sí? Lo que sí habría que ver es qué tratamiento tiene para ajustar ese tratamiento y que realmente la vacuna favorezca esa respuesta de generar esos anticuerpos y esos beneficios que hablamos durante la presentación. Muy bien, doctor. La pregunta que se repite mucho aquí en el webinar, en este tema en especial, es ¿por cuánto tiempo nos genera protección la vacuna? ¿Cada cuánto se tiene que administrar esta vacuna? Sabemos que hay una dosis inicial y una refuerzo subsecuente, pero ¿cuánto tiempo nos ayuda la protección de esta vacuna? En la actualidad, ahorita no tendría yo esa respuesta para dárselas con exactitud cuánto tiempo nos va a proteger. Lo que sí se considera es que esa vacuna se va a tener que hacer como una revacunación cada año, por lo pronto. Otra cosa tocando ese punto en especial, hemos escuchado de ciertas mutaciones o modificaciones en el virus que aún y estas vacunas que existen en la actualidad nos siguen protegiendo contra esas mismas mutaciones, ¿sí? El hecho de que ciertamente no nos cuidemos, de que estemos favoreciendo que se siga replicando ese virus, que siga circulando en la población, es lo que realmente puede condicionar que ese virus sí tenga una mutación al cual la vacuna ya no le pueda hacer. Pero en la actualidad las vacunas, todas, van a proteger contra esos virus, contra el virus o las mutaciones que están variando o circulando actualmente. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Una pregunta de Vanessa Yasmín. ¿La vacuna podría tener alguna restricción? Es decir, si yo tomo medicamento anticoagulante. Respecto al medicamento anticoagulante, no, como tal, no. Lo que sí habría que ver es con su hematólogo, en este caso, cuál es el momento idóneo de poner esa vacuna para evitar algún sangrado o algo así por el estilo. Gracias, doctor. Nos pregunta María Luisa, ¿una persona vacunada que contrae COVID puede contagiar a otras personas? La realidad es que sí, hasta cierto punto el vacunado va a requerir de una mayor carga, en este caso viral, para desencadenar la enfermedad. Y en algunas ocasiones el vacunado sí puede ser como un portador, en algunas ocasiones o en ciertas circunstancias, nada más. Muy bien, doctor. Raúl Rey nos pregunta, soy paciente post-Guillain-Barré, ¿me puedo vacunar o tendré alguna complicación? Aquí habría que ver exactamente por qué fue la causa del Guillain-Barré. En algunas ocasiones se han relacionado
cierto tipo de vacunas con Guillain-Barré, aunque no se han identificado exactamente las causas de por qué lo desencadena, ni son muy raros los casos que se han asociado así, pero yo considero que sí se puede vacunar. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Las personas con diabetes e hipertensión tienen más riesgo de tener alguna reacción que las personas que no lo padecen? Mayor riesgo como tal, no. Lo que yo sí les comentaba anteriormente dentro de las diapositivas es que sí es importante que si es una persona con diabetes e hipertensión, se controlen en lo mayor posible, ¿sí? Una de las cosas que, por ejemplo, sí me ha tocado ya escuchar o ver en mis compañeros es que a algunos sí les ha subido la presión, ¿sí? Entonces, obviamente, si están más controlados esa subida de presión como efecto secundario, que es transitorio, no es permanente, han sido de algunas horas y se controla. Entonces, en una persona que está descontrolada sí pudiera tardar un poquito más, tal vez. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. Por aquí también tenemos en el mismo chat del webinar muchas personas que lo están felicitando. Le extienden su agradecimiento por haber compartido el día de hoy esta presentación. Le extienden las felicitaciones por la plática y pues bueno, le hago extensiva esta felicitación. Y doctor, pues quiero agradecer su tiempo el día de hoy que nos ha brindado y pues doctor, ¿dónde lo podemos encontrar para una consulta, alguna valoración? O alguna duda que se pueda generar al respecto de esta y otras vacunas. Claro que sí. Yo soy, como les comentó el doctor Guillermo, parte del staff médica campestre. Y aquí están mis datos y en algún momento puedo hacerles de utilidad o apoyarlos, ayudarlos en algo. Estos son mis datos ante cualquier duda o alguna aclaración que necesiten. Muy bien, doctor. De cualquier manera, él nos compartió su presentación y al final de la presentación viene justamente la ubicación de donde se encuentra el doctor Edgar. Él se encuentra en la torre. Pues aquí está compartiéndonos con nosotros. Cualquier situación respecto a alguna duda respecto a la vacunación de sus pequeños, respecto a la vacunación de personas que quieren viajar al extranjero, pues el doctor con todo profesionalismo y ética nos puede ayudar. Doctor, pues le agradezco muchísimo el habernos apoyado el día de hoy con este tema tan importante. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno, salimos adelante ante esta situación. Le externo todo mi agradecimiento a nombre del Hospital Médica Campestre y pues espero invitarlo en próximos eventos cuando tengamos una temática similar en cuestión de vacunación, tengamos una mayor cobertura del esquema actualmente que se está manejando contra el COVID o exista alguna modificación o restricciones al respecto. Doctor, nuevamente muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y claro que sí, si en algún otro momento hay oportunidad para platicar sobre todas estas modificaciones que van a surgir o más dudas que puedan haber respecto a las nuevas vacunas que se vayan integrando, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Bueno, también te quiero agradecer a todos ustedes por el hecho de habernos acompañado el día de hoy a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Les recuerdo que en el apartado superior derecho donde se encuentran los folletos, inclusive aquí está apareciendo, pueden descargar la revista Salud y Felicidad. Actualmente vamos en el número 45. Se incluirá tema de la importancia de la vacunación contra el COVID que el doctor el día de hoy nos acaba de facilitar. Entonces, los invito a que lo descarguen, lo compartan y justamente tengan información de primera mano de médicos especialistas ampliamente capacitados en los diferentes temas que tocamos. Y pues bueno, aprovechando el tiempo, los invito la próxima semana. Tenemos al doctor Mario Enrique Cano León. El doctor es médico algólogo, intervencionista y paliativista. Y nos hablará sobre el manejo avanzado del dolor, alternativas no farmacológicas. Un tema excelente. Actualmente lo que es los procedimientos intervencionistas para el manejo del dolor y los cuidados paliativos son especialidades y sobre todo procedimientos que van a la vanguardia. El doctor nos estará hablando al respecto y pues bueno, esperamos contar con su participación la próxima semana. Doctor, nuevamente agradecido, le envío un fuerte abrazo, cuídese mucho y por favor usted también cuídese mucho en casa, siga utilizando el cubrebocas, utilizando el gel, sanitizante, el lavado de manos y justamente el distanciamiento social. Por favor, síganse cuidando. Doctor, gracias, un abrazo.